¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora del caso Dani Alves, porque hoy se ha publicado la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, una resolución que desestima el recurso que interpuso Alves para solicitar su libertad provisional a la espera de que se celebrase juicio, y la Audiencia Provincial de Barcelona considera que existen, motivos suficientes para mantenerle en prisión provisional hasta que se celebre el juicio. Desestiman el recurso de Dani Alves y, como digo, se tendrá que quedar preso hasta que se celebre ese juicio por esa presunta agresión sexual. Vamos a comentar los motivos que esgrime y alude la Audiencia Provincial de Barcelona para mantener esta medida. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, hoy se ha publicado ese auto por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, un auto de 16 hojas que fundamentan y justifican el por qué se mantiene esa medida de prisión provisional de Dani Alves hasta la celebración del juicio. Vamos a estudiar esos motivos, principalmente son 3 motivos, pero en resumen justifican esta medida por la elevada pena que le puede ser impuesta. Estamos hablando de una pena de prisión de 4 a 12 años para los delitos de agresión sexual, además los severos indicios de criminalidad contra él y además su capacidad económica abultada que le permitirían, según afirma este auto, abandonar España en cualquier momento. Después de que se celebrase aquella vista el pasado jueves, en la que los abogados de ambas partes y la fiscal tuvieron oportunidad de esgrimir sus argumentos, justificar sus motivos para que el abogado de Alves para que saliera en libertad provisional hasta la celebración del juicio, justificando que hay otras medidas menos gravosas que se pueden poner para que él esté localizable y evitar su fuga, y por parte de la abogada de la víctima para decir que no hay nada más efectivo que la prisión provisional porque hay un alto riesgo de fuga, etcétera, etcétera. Finalmente, hoy la Audiencia Provincial de Barcelona ha sacado su resolución, ha publicado su resolución, como digo, auto de 16 hojas, 16 folios, donde fundamentan los motivos principales para justificar que Alves se quede en prisión hasta la celebración del juicio. Como decía, son 3 motivos principales. El primero de ellos, evidentemente, es ese elevado riesgo de fuga. Es el motivo que más justifica cualquier prisión provisional de cualquier persona, de cualquier sujeto, y en este caso más porque la Audiencia Provincial considera que efectivamente existe un elevado riesgo de fuga en base sobre todo a 2 motivos. El primero de ellos sería una gran capacidad económica, pese a que el abogado de Alves intentó justificar que esa capacidad económica ya no era tan alta, que había un despido por parte del Pumas, había patrocinadores que se habían desvinculado de la imagen de Dani Alves porque evidentemente no quieren que se relacionen con una imagen de este escándalo, ¿no? Pese a todo eso, la Audiencia Provincial de Barcelona considera que existe todavía un patrimonio muy alto por parte de Dani Alves, mucho más alto que el de la media normal de cualquier persona, ¿no? Entonces, esa gran capacidad económica se tiene en cuenta para ese motivo de fuga y, por supuesto, que no tiene arraigo en España. Se intentaba justificar también por parte de Martel, por parte del abogado de Alves, que, no se iba a ir de Barcelona porque tenía un arraigo en Barcelona, tiene casa en Barcelona, se aportó esa escritura de propiedad que hemos comentado en algún vídeo de un piso que tiene en Barcelona, ha vivido muchos años en Barcelona, está casado con una mujer española, por lo tanto, intentaba a partir de todos estos datos que la Audiencia de Barcelona viera que efectivamente Dani Alves tiene arraigo en España. Lo que la Audiencia considera es que no es verdad, que el arraigo principal lo tiene en Brasil. Y dice concretamente esto, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, dice que si bien es cierto que entre los años 2008 y 2016 tenía arraigo en nuestro país y en concreto en Barcelona, el mismo no se mantiene en el momento presente. Su profesión como futbolista de élite le ha llevado a residir en distintas ciudades y países y desde que dejó el Barça en 2016 su paso por Barcelona ha sido esporádico. Ni su empadronamiento en Esplugues ni su matrimonio con una española permiten despejar las dudas sobre su arraigo. La vinculación es meramente administrativa y el propio señor Alves reconoció que viene a Barcelona solo de vacaciones. A ello debemos añadir que toda su familia, salvo su actual esposa, reside en Brasil. Así, sus padres, sus hermanos y sus hijos residen todos ellos allí. Un argumento más que suficiente para la Audiencia Provincial de Barcelona como para considerar que no existe un arraigo en España, que tiene su arraigo en Brasil y que por tanto el riesgo de fuga es más elevado que el de un ciudadano, por ejemplo, español, que si tuviera aquí su familia, si tuviera aquí su trabajo, su vida, pues sí que se podría argumentar ese arraigo en España, pero en el caso de Dani Alves, brasileño, con toda su familia en Brasil, y no se puede considerar que tenga arraigo en España, o por lo menos no para la Audiencia Provincial de Barcelona.
Hay que recordar que uno de los argumentos que esgrimió Martel, el abogado de Dani Alves, para que se acordara su libertad provisional a la espera de celebrarse el juicio, fue que Dani Alves se había presentado voluntariamente ante los Mossos, ante esa llamada de los Mossos de hay una denuncia por una presunta agresión sexual presentada contra usted, tiene que personarse en estas dependencias para tomarle declaración, etcétera, etcétera. Y él se presentó de forma voluntaria, dijo, si recordáis en algunos vídeos lo hemos comentado, que acababa de fallecer su suegra, que quería pasar un tiempo de luto con su mujer y que una vez pues tuvieron esos días de acompañar a su mujer, él mismo viajaría a Barcelona de forma voluntaria y se presentaría con su abogada de entonces. Así fue, así lo hizo, en ese momento es cuando fue detenido y puesto a disposición judicial, y es uno de los argumentos que ha aludido Martel para decir, bueno, no hay riesgo de fuga porque él mismo se presentó voluntariamente aquí en Barcelona cuando fue llamado por los Mossos. Este argumento también ha sido, pues destruido de alguna manera por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ya en la vista que se celebró el jueves, la fiscal contestó a este argumento, dijo que en su momento Dani Alves vino, pero no porque se sintiera impune, porque no le iba a pasar nada, sino porque desconocía la cantidad de pruebas e indicios que hay contra él, y que es una cosa que a día de hoy sí conoce todas las pruebas que habría contra él, y por ello se multiplica exponencialmente ese riesgo de fuga, que ahora sí que existe en un nivel mucho más elevado. Esto es un argumento que comparte la Audiencia Provincial de Barcelona, dice que efectivamente ese riesgo de fuga se ha multiplicado exponencialmente, es la expresión que utilizan, porque dicen que cuando vino voluntariamente hace un mes prácticamente, pues no conocía todas las pruebas que había en su contra y ahora sí las conoce, por tanto es un argumento que para ellos no vale. El segundo motivo que esgrime la Audiencia Provincial de Barcelona, o que utiliza la Audiencia Provincial de Barcelona para mantener la medida de prisión provisional, es la cantidad de indicios abrumadores que hay contra Dani Alves. Dicen que hay muchísimas pruebas, que no es solo la declaración de la víctima, no es solo el testimonio de la víctima, que están los testigos que eran sus amigas, testigos trabajadores de la discoteca Sutton, el informe del médico, demasiados indicios en contra de Alves como para acordar una libertad provisional. De hecho, lo que dice esta Audiencia Provincial en el auto es que el auto que ya dictó en un primer momento la jueza del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, la jueza que dictó ese auto el 20 de enero donde acordaba ese ingreso en prisión provisional de Dani Alves, estaba muy bien fundamentado y estaba debidamente motivado. Que los indicios contra el jugador son diversos y no parten solo de la declaración de la víctima, sino que existen las declaraciones de testigos, trabajadores de la discoteca Sutton, que avalan de una manera u otra la declaración de la denunciante. Recuerda también que la víctima fue objeto de una exploración médico-forense en el Hospital Clínic de Barcelona esa misma madrugada donde ocurrieron los hechos, que la policía científica recogió muestras de ADN en el baño y que todas las muestras son coincidentes con el ADN de Alves, por lo tanto se corrobora la versión de la denunciante sobre esa penetración vaginal. Lo que dice la Audiencia Provincial de Barcelona es que los indicios son tan abundantes que no ha sido ni siquiera necesario realizar un examen minucioso de las imágenes grabadas por parte de la discoteca. Esas imágenes que muestran las cámaras de seguridad de la discoteca, que unos interpretan de una manera y otros interpretan de otra, que la abogada de la víctima interpreta de una manera de acorde a la declaración de la víctima y que el abogado de Alves interpretó de otra manera diferente, la Audiencia Provincial ha dicho que ni siquiera importa, ni siquiera en este momento es relevante, porque el resto de indicios son tan grandes y el resto de pruebas son tan abrumadoras que ni siquiera se paran a ver qué pasa con esas imágenes, que es algo que obviamente se tendrá en cuenta en el momento oportuno, que será en el acto del juicio. En el acto del juicio, evidentemente, sí que van a tener que sentarse a verlas, a estudiarlas, a examinarlas de forma minuciosa para ver qué interpretación es la correcta o qué interpretación dan los jueces a esas imágenes, pero ahora mismo, en el momento en el que estamos de determinar si existen indicios suficientes para mantener esta medida de prisión provisional, a juicio de la Audiencia Provincial sí que existirían, incluso sin entrar a examinar esas imágenes. Por lo tanto, muchos indicios los que existen hoy en día contra Dani Alves. Y tercer motivo para continuar con esta prisión provisional, para mantener esta medida, es que las medidas alternativas que han sido propuestas por el abogado de Dani Alves resultan insuficientes, no son suficientes para asegurar que Dani Alves se va a quedar en España y que se va a presentar a esa celebración del juicio. Ya os he comentado en alguna ocasión que
en el caso de que no se presentara a ese juicio, no se podría celebrar sin él. Por eso es tan importante asegurar que Alves va a estar presente en ese juicio, porque en el caso de que no estuviera, como estamos hablando de un delito que tiene una pena de prisión superior a los 2 años, pues es obligatorio por ley que el acusado esté presente en el juicio. Si él no estuviera presente, ese juicio nunca se celebraría y por tanto es muy importante asegurar esa presencia. Dice la Audiencia Provincial de Barcelona que las medidas que se han propuesto de forma alternativa no son suficientes para garantizar que va a estar presente en el juicio, y de hecho dice que las alternativas a la prisión provisional que propone esa defensa son insuficientes para neutralizar el riesgo de fuga, que califican como elevado. En relación a la fianza, porque también consideraban la oportunidad de prestar una fianza, la alternativa de prestar una fianza para que el juzgado vea que esa fianza va a estar ahí, que Alves no se va a ir a ningún sitio, dicen que por cuantiosa que fuera no supone una vinculación al proceso de Alves, que dispone de un abultado patrimonio. Aquí también juega en su contra esa gran capacidad económica que tiene. Y finalmente dice que las presentaciones apuzactas y la retirada del pasaporte, presentaciones apuzactas es lo que comentábamos, de que fuera cada día a firmar o una vez a la semana a firmar al juzgado, y la retirada del pasaporte, que son 2 medidas que se barajaban como posibles, no constituyen garantía suficiente, que nada impediría al señor Alves salir de España por vía aérea o marítima o incluso terrestre sin documentación y llegar a su país de origen y nacionalidad y mantenerse en Brasil sin ese pasaporte, a sabiendas de que no sería entregado a España ni a través de órdenes internacionales de detención o extradición. Recordemos que Brasil no tiene tratado de extradición con España. De hecho, yo creo que ha tenido bastante que ver, por ejemplo, el antecedente que tenemos con Robinho, donde Robinho fue condenado directamente, ya hubo juicio ya y condena de 9 años por una violación grupal a una chica en Milán. Robinho fue condenado a esa pena de prisión en Italia, se fue a Brasil y no hay manera todavía a día de hoy de que Robinho pueda ser traído de vuelta a Italia para cumplir esa condena. Por lo tanto, todos estos riesgos y todos estos factores determinan que para la audiencia sea lo mejor mantenerle en prisión provisional a la espera de que se celebre el juicio. Hay un factor que también se ha tenido en cuenta por parte de la audiencia, y es que no creo que tardemos mucho en que se celebre este juicio. Es decir, la instrucción ya está muy avanzada, la investigación está muy avanzada, prácticamente todas las pruebas se han practicado ya, queda alguna de ellas, pero muy poquita instrucción, y se prevé que el juicio no tarde mucho en celebrarse. Es decir, no es como en otros casos donde queda todavía muchísima prueba, mucha investigación, y que Dani Alves vaya a estar 2 años en prisión provisional a la espera de juicio, sino que el juicio se prevé que sea pronto, se prevé que no tarde mucho en celebrarse, y por tanto prefieren que este tiempo esté en prisión a sabiendas de que se le está privando de su derecho a la libertad, evidentemente su derecho fundamental a la libertad, pero prefieren eso al riesgo tan elevado de fuga que existe a día de hoy. Ya ha habido reacción por parte de los abogados de Dani Alves, por parte de Martel, que ha dicho en un comunicado que mantiene la inocencia de su cliente y que mantiene también que no tiene ninguna intención de abandonar España. Ahora es verdad que en teoría podría pedir nuevamente la puesta en libertad de Dani Alves, siempre que existan pues nuevos datos, nuevos hechos o un motivo nuevo que se pueda justificar y que pueda justificar que salga de prisión, pero de momento esa medida de prisión provisional se va a mantener. Yo creo que se va a mantener hasta el final, hasta el momento del juicio, y yo entiendo perfectamente la decisión que ha tomado la Audiencia Provincial por una razón muy sencilla, y es que os pediría el ejercicio de que os pusierais vosotros la toga, que imaginaseis que sois esos jueces. Imaginaos que, por lo que sea, pues decidís que hay otras medidas alternativas, que Alves quede en libertad provisional hasta que se celebre el juicio, y que por lo que sea, que yo creo que no ocurriría, pero por lo que sea, se fuga y consigue llegar a Brasil. O sea, la indignación contra esos jueces, la avalancha de reacciones negativas contra esos jueces que han dejado que Dani Alves salga de prisión, que ahora esté en Brasil, que no se le pueda juzgar, y que una presunta agresión sexual que tiene tantos indicios nunca pueda ser juzgada ni condenada. O sea, es un riesgo tan alto de que el sistema judicial fracase, es un riesgo tan alto de que una persona que presuntamente ha podido cometer un delito, que hay muchos indicios de que lo ha podido cometer, quede libre y vuelva a su país y tenga una vida libre y normal en Brasil, que yo sinceramente como jueza no correría ese riesgo. Yo, pese a que estamos hablando de un derecho fundamental a la libertad, de que es una medida
muy gravosa, es la medida preventiva más grave que hay, porque estás privando a una persona inocente de su libertad, estás privando a una persona que no ha sido todavía condenada de ser libre, pero es que es una medida que está prevista para este tipo de casos donde hay un elevado riesgo de fuga, y que sinceramente yo, si fuera jueza, tampoco asumiría ese riesgo, porque es lo que os digo, luego si por lo que sea él se fuera y llegara a Brasil, el ridículo que tendría la justicia española, el fracaso sería tan grande que, bueno, pues sinceramente, para lo poco que queda de instrucción, para lo rápido, entre comillas, que se va a celebrar ese juicio, no creo que corriera ese riesgo, ¿no? En fin, dicho queda, seguramente tengamos que hacer otro vídeo acerca de las últimas pruebas que se recaben, y ya lo que quedará será fijar la fecha para juicio. Insisto que como es una causa con preso, no creo que tarde muchísimo, no va a tardar como otro tipo de procesos donde no hay un preso ya en prisión provisional, por lo tanto este tipo de procesos van más rápido, pero quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece esta medida, si la consideráis exagerada, si creéis que habría otras medidas alternativas, si creéis que está bien porque está justificado. Cualquier cosa dejadmela como siempre en los comentarios, por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.